La segunda historia en la cual los datos me ayudaron a cambiar de opinión tiene que ver con mi hermano Pablo. Pablo me lleva 13 años y es quien me enseñó a leer cuando yo estaba en el jardín. De chiquito, Pablo era mi hermano preferido. Era muy cariñoso conmigo a la vez que encarnaba lo cool de ser un periodista de rock. Cuando yo cumplí 13, Pablo pegó un viraje muy grande a su vida. Fue papá y se hizo Hare Krishna. De un día para el otro, yo tenía un hermano profundamente religioso que yo sentía como irreconocible y con quien me costaba horrores poder comunicarme. Odié la religión en mi adolescencia. No entendía qué rol cumplía en la vida de las personas y sentía que había abducido a mi hermano Pablo. Mucho tiempo más adelante, yo estaba interesado en ver cuál es la relación entre el desarrollo económico de los países y la felicidad de sus habitantes. Mi idea era que a mayor desarrollo económico, mayor felicidad. Y bueno, me puse a buscar nuevos datos y a leer la literatura especializada y encontré que tal relación, si bien existe y es importante, era bastante menos potente de lo que yo imaginaba originalmente. Y un ejemplo de eso es que América Latina, a pesar de los enormes problemas de violencia, atraso o desigualdades, es una región en donde los habitantes se autodeclaran de los más felices del mundo. Y amén de factores culturales, una posible razón detrás de eso es que en América Latina tenemos lazos sociales calientes en un entorno de relativo ejercicio de las libertades fundamentales. Hay mucho consenso entre los especialistas del bienestar subjetivo en que lazos sociales calientes tienen un impacto positivo en la felicidad de las personas. Y por lazos sociales calientes me refiero a lazos familiares, lazos con amigos, lazos religiosos o el sentirse parte de un todo más grande como puede ser la nación, una comunidad barrial, una comunidad religiosa, un partido político o un sindicato. Conocer estos datos me hizo cuestionar fuertemente el prejuicio que yo tenía hacia la religión. Religión viene del latín religare, que significa juntar fuertemente. En un mundo donde pareciera que estamos cada vez más excesivamente individualizados, la religión junta, crea lazo social y en ese sentido tiene un impacto positivo en el bienestar subjetivo de las personas. No es que me haya vuelto religioso, ni mucho menos. De hecho, sigo siendo agnóstico y tengo miles de críticas a los preceptos morales de la religión. Pero conocer estos datos me permitió entender cuál es el rol social que cumple la religión y, más importante aún, entender cuál es el papel que la religión cumple en la vida de mi hermano. Y a partir de ahí, cambiar fuertemente mi forma de vincular hacia él. No sé si a ustedes les pasa, pero pienso que cuando un dato va con lo que nosotros ya pensamos a priori, es cómodo y es gratificante. Es como decir, vieron, yo tenía razón. Y si el dato nos desafía, ¿qué pasa? Bueno, a veces nos brota un instinto de defensa de decir, ese dato que me desafía está mal, es trucho y mi experiencia cotidiana lo desmiente día a día. Está claro que puede haber datos truchos o con serios problemas metodológicos, pero concluir eso sin antes analizar en detalle el dato nos encierra sobre nosotros mismos y nos impide cualquier aprendizaje. Otra cosa que suele ocurrir muchas veces cuando discutimos con datos es que torturamos a los datos hasta que confiesen lo que nosotros querramos que confiesen. Es decir, barremos debajo de la alfombra la parte del dato que no nos gusta y sí realzamos la parte del dato que nos gusta. Mi propuesta es más sencilla. Tratemos de ser más honestos con los datos y con nosotros mismos. Y para eso me interesa remarcar un par de cuestiones. Por ejemplo, los datos no son la realidad. Son una simplificación que nos permite entender algunos aspectos de la realidad. Son una suerte de mentira útil, podríamos decir. Y el camino que va de la realidad al dato es lo que se llama metodología. Es la letra chica que tiene todo dato. Así como los alimentos tienen su cocina previa y su información nutricional, los datos tienen la suya y tenemos que estar bien al tanto de eso. Aún más,
Muchas veces los datos requieren de acuerdos sociales previos para ser construidos. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es esa letra chica que está detrás del dato. Por ejemplo, en el caso de la pobreza. Pobreza significa estar debajo de un umbral mínimo de bienestar. Ahora, ¿cuál es ese umbral mínimo? ¿Es una canasta alimentaria de 2.000 calorías? ¿De 2.200 calorías? ¿Con qué alimentos? ¿Tiene otro tipo de cosas además de alimentos? ¿Cuáles? ¿Ropa? ¿Cloacas? ¿Un celular? ¿Un auto? En función de la decisión metodológica que tomemos, podemos tener cifras de pobreza radicalmente distintas. Y es clave que entendamos eso. De hecho, muchas veces en las discusiones nos comparamos con nosotros mismos en alguna variable a lo largo del tiempo o con otros países, y eso está buenísimo y hay que hacerlo, pero muchas veces no reparamos en que estamos comparando peras con manzanas, es decir, datos hechos con distintas letras chicas. Tenemos que estar muy seguros de comparar peras con peras. A modo de ejemplo, si un país define como petizo a todo aquel que mide menos de 1,50 y otro país define como petizo a todo aquel que mide menos de 1,60, si una persona mide 1,55, va a ser petizo en un país y no en el otro. Lo mismo pasa con la pobreza, en donde los umbrales mínimos de bienestar son muy diferentes entre países. En suma, como decía recién, si el dato va con lo que nosotros ya pensamos a priori, es cómodo, es gratificante. Y si el dato nos desafía y tras mirarlo una y otra vez se nos sigue riendo en la cara, ¿qué hacemos? Terminemos de comer el bife del asado en el que estábamos, tomémonos una ducha, investiguemos, tomémonos todo el tiempo que haga falta y capaz podamos concluir que perder una discusión también es ganarla. Muchas gracias.